Muy buenas noches. Somos estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad Continental y el grupo está conformado por Jacqueline Rojas, un gusto. Ruta para. Un Y gusto. Ruta para. Muy bien. El objetivo de esta entrevista es conocer las funciones de la psicóloga educativa, así también como poder identificar las problemáticas principales post pandemia, COVID-19, en los estudiantes de la institución educativa que la licenciada Lisette Poma nos va a poder compartir. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, chicas. Licenciada, sabemos muy bien que ahora que las clases han empezado de forma presencialidad, hay ciertas dificultades en la presencialidad, ¿no? ¿Usted cree que nos pueda compartir a lo largo de esta entrevista cuáles son esas dificultades que usted ha podido identificar? ¿Cuáles aquellos trastornos de repente que algunos niños han podido desarrollar a lo largo de esta pandemia? Yo la invito, la animo de repente, psicóloga, que nos pueda compartir todo ello, ¿no? Y para esto, para poder dar inicio, vamos a invitar a mi compañera Jacqueline. Así es. Bien, para poder iniciar y poder conocerlo un poquito, queríamos saber un poco de su trayectoria. En primer lugar, nos gustaría conocer cómo fue su proceso de formación para ser una psicóloga educativa y cuánto tiempo ya de experiencia viene teniendo este cargo. Ya, bueno, primero yo soy licenciada en psicología clínica, ¿ya? Pero el trabajo y la experiencia que he tenido me ha llevado a, trabajar más en lo que es la psicología educativa. Tengo una formación en lo que es psicoterapia infanto-juvenil. Tengo también una especialización en modificación de conducta. Tengo también una especialización en psicología educativa aparte. Y obviamente siempre estoy llevando capacitación con respecto a de repente nuevas formas de abordar diferentes tipos de trastornos o dificultades que presentan los niños en edad infantil. ¿Ya? Bueno, llevo ahorita trabajando en lo que es colegio ya 8 años. Y sí, pues incluyendo los años de pandemia, que también ha sido un poco complicado, creo, ¿no? Porque no es lo mismo que el trabajo presencial, pero igual tratando de repente darle el mejor apoyo tanto a los profesores, a los padres y sobre todo a los alumnos, ¿no? Para poder de repente localizar, identificar aquellos problemas que los chicos puedan estar teniendo y lo que de repente pueda estar evitando que ellos puedan como dice, alcanzar los objetivos académicos, ¿no? Que se trazan para que ellos, cada uno de ellos según su edad también y según su grado escolar. Claro, me imagino. Muy interesante este tema acerca de su formación, ¿no? Cómo ha ido cambiando de psicología clínica y, bueno, ya centrándose en psicología educativa. Definitivamente siempre hay situaciones, ¿no? Que las cuales nos llevan a una u otra circunstancia. En este caso, le llegaba a ser psicóloga educativa. Otra curiosidad que teníamos, bueno, es un día como hoy, un día normal, un día cualquiera en su labor. ¿Cuáles serían sus funciones que desempeña siendo psicóloga educativa en la institución educativa donde labora actualmente? Bueno, normalmente lo que se trabaja más que nada es lo que es prevención y psicoeducación. Prevención en el sentido de que vamos de repente identificando ciertas problemáticas en las aulas con respecto a algunos alumnos, también con respecto al rendimiento escolar, y vamos trabajando de repente talleres que nos ayude a fortalecer ¿cómo se llama? Las habilidades que los chicos puedan tener y de repente contrarrestar un poco la problemática que presentan. Mayormente, bueno, actualmente los problemas que más se presentan son de tipo emocional y temas de ansiedad, ¿no? A veces los chicos de repente han estado, bueno, 2 años encerrados en casa. En muchos casos, a veces
con el temor de que de repente algo les pudiera pasar a sus familiares o a ellos mismos por el tema de la enfermedad del COVID, y otros han estado sobreestimulados, ¿no? Con respecto a lo que es los aplicativos, algunos de repente han estado por necesidad y por esto de las clases virtuales que han tenido que pasar horas de horas conectados a un dispositivo. Entonces eso ha incrementado el nivel de ansiedad en los niños, ¿no? Y eso, pues no, eso es lo que ahorita a lo menos es la problemática más grande que se puede ver. Los chicos tienen problemas para mantener la atención y la concentración y hacer actividades que no representen tanta estimulación como las que pueden tener a través de un dispositivo. Claro, me imagino. Definitivamente la pandemia nos ha cambiado la vida en diferentes aspectos. Gracias. Bien, licenciada. A mí me gustaría saber de repente, en la institución educativa donde usted trabaja, la plana docente conoce cuál es la función de un psicólogo educativo. No sé si me podría compartir, por favor. Bueno, sí, bueno, sí conocen el trabajo del psicólogo educativo, solamente que a veces de repente tienen la idea de que nosotros detectamos un caso, intervenimos, le hacemos un tratamiento y los curamos, ¿no? Cosa que no es así. Claro. De hecho, nosotros podemos identificar un caso, pero por ejemplo, de algún niño con algún problema por la atención, concentración o algún tema en particular. Entonces lo que nosotros hacemos es observar el caso, de repente tomamos sí algunas pruebas, pero no ejercemos un diagnóstico, sino una presunción diagnóstica. Entonces luego trabajamos con el docente, educamos a los docentes en cierto modo, porque en muchos casos a veces hay docentes que no cuentan con la experiencia de repente de tener casos de niños con ciertos problemas, ¿no? Entonces tratamos de buscar o de brindarles cierta información para que él pueda también tener herramientas suficientes para poder trabajar con este niño. Y a los padres, porque en muchos casos los padres desconocen a veces los problemas que sus hijos tienen y muchas veces los tildan o los etiquetan como niños problemas o como niños de repente a veces dicen no flojos o que simplemente no quieren estudiar, pero siempre tratamos de buscar de repente la causa por la cual este niño no se desenvuelve como debería a la edad, al grado que tiene, al grado académico en el que está, para poder más que nada ayudarlo, ¿no? Y en todo caso derivarlo si es posible, pues, ¿no? Para que tenga otro tipo de atención especializada si es que lo requiriera. Claro que sí. Y en eso también es partícipe. Los padres han hecho talleres de repente de padres o se ha podido de repente ingresarlos más al tema, informarles un poco más a los padres o talleres donde se hayan podido hacer conocimiento que sucede con los niños, ¿sí? Sí, o sea, con los padres trabajamos más que nada lo que son la psicoeducación, también a través de la escuela para padres. O cuando ya son casos particulares se les cita y se les brinda información, por ejemplo, del tema que puedan tener los chicos, ¿no? O los casos que puedan presentar sus hijos. Pero normalmente hacemos las escuelas para padres. Claro que no es lo mismo la escuela para padres virtual que la presencial. O sea, igual no es la misma dinámica, pero sí, o sea, se trabaja con ellos de esa manera, ¿no? Ay, muy bien. Me gustaría darle una pregunta más. ¿Qué tipo de necesidades han podido identificar en los estudiantes de su institución? Si nos podría comentar algo. Tipo de necesidad. Bueno, en este caso, bueno, después del tema de etapa de confinamiento, todo lo que hemos pasado en pandemia esos 2 años, el mayor problema que han tenido los chicos al regresar a clases es la falta de soporte emocional, ¿ya? Porque muchas veces, o sea, ya, el primer año las clases apoyaban y estaban pendientes de los chicos por tratar de que ellos se adaptaran de repente a esta nueva situación, pero el segundo año ya no fue así.
Es como que dijeron, ya, bueno, ya, yo tengo que salir a trabajar, ¿no? Entonces ya trataban de repente apoyarlos en lo que pudieran, pero los papás también querían de algún modo recuperar el tiempo que habían tenido estancado durante el primer año de pandemia. Entonces hubo mucho de, ¿cómo se llama? O sea, los dejaron muy solos a los chicos. Entonces, igual los chicos atravesaron por diversas situaciones durante el año escolar, en algunos casos tuvieron pérdidas de familiares y, como vuelvo a repetir, faltó mucho soporte emocional. Muchos chicos han llegado ahora a clases de repente sintiéndose inseguros. Aparte de ello, el haberse despegado de su casa, de ese entorno seguro durante estos 2 años de pandemia y volver nuevamente. Sí, eso es verdad. El temor. Sí. Sí, pues eso sí. ¿Me escuchan, chicas? Sí, se le escuchan. Sí, Sí, se cortó esto. Entonces, como le digo, muchos chicos no han tenido este tema del soporte emocional ante el duelo, por decirlo, ¿no? Algunos chicos no han llevado una etapa de duelo adecuado, como le vuelvo a repetir, ahora presentan niveles de ansiedad, de inseguridad, y en otros casos también han tenido pues una sobreestimulación, como lo dije anteriormente, con respecto al contacto con dispositivos. De hecho, no ha habido un control de repente exhaustivo por parte de los papás con respecto al contacto con lo virtual, y también por ahí ha dejado ciertas secuelas en los niños, ¿no? Eso es verdad, sí. Muchísimas gracias, licenciada, por la información bastante amplia. Ahí de paso con... Bien, gracias. Bien, licenciada, muy interesante lo que nos comenta, ¿no? Sobre esto, el soporte emocional, esto para darle a los estudiantes, ¿no? Le quería hacer, a ver, una siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué herramienta utiliza usted para afrontar la problemática en función, ¿no? A ver, principalmente el psicólogo de por sí cuenta con las herramientas, pues, ¿no? Con la observación, con la entrevista a los papás, entrevista a los mismos chicos, a los profesores, ¿no? Porque obviamente no solamente es ver el desempeño o ¿cómo se llama? El desenvolvimiento del niño dentro del aula, también es importante conocer cómo él se desenvuelve en otros ambientes, como en la casa, ¿no? Y con otras personas. Luego, aplicamos pruebas psicológicas, ¿sí? Bueno, las pruebas que aplicamos nosotros son como que más básicas, ¿ya? Por ejemplo, para inteligencia podemos aplicar de repente una prueba, un Raven, podemos aplicar de repente un test psicométrico, un test proyectivo, ¿no? Para poder tener siquiera algunos indicios de aquello que el niño puede estar presentando o la parte, rasgos de personalidad, ¿no? Pero, o sea, así que nosotros podamos dar un diagnóstico, no, pues, ¿no? O sea, solamente damos una presunción, como digo, para poder más o menos tener la idea de cuál es la problemática de este niño, para tener una idea general. Pero ya cuando vemos que es un caso que nosotros de repente no podemos manejar y que necesita de repente otro tipo de atención, sí lo derivamos. Porque si bien es cierto, todos nosotros psicólogos cuando nos preparamos en la carrera, pues salimos con todos los conocimientos para poder aplicar, dar un diagnóstico, aplicar pruebas, de repente poder hacer un trabajo hasta de educación o un trabajo en terapia, ¿no? Pero si bien es cierto, cuando ya te especialistas te das cuenta que hay ciertos límites, ¿no? En los cuales tú no puedes querer abarcar todo y que tienes que darte cuenta que existen otros de repente especialistas que pueden darle un mejor tratamiento al problema que presenta el niño, ¿no? Igualmente a los padres. Entonces, en eso sí tenemos que reconocer en cierto modo los psicólogos hasta dónde llegan pues tus límites para poder trabajar con el paciente o con el alumno que requiere tu apoyo, ¿no? Claro, Miss, entiendo. Y eso va acompañado de los padres de familia, ¿no? La familia influye bastante en eso. Claro, claro que sí.
Muchísimas gracias por su respuesta, Miss. La siguiente, por favor. Muy bien. Escuché, licenciada Lisette, que usted dijo que ahora en la presencialidad los niños han ido desarrollando ansiedad, sobreestimulación. A veces la sobreestimulación en los aparatos tecnológicos es inevitable o fue inevitable en el tiempo de pandemia, porque era una herramienta de estudio. Y de repente, siendo inevitable, o sea, ¿cómo los padres podríamos manejar ello, no? La sobreestimulación de repente podría ser en el juego, en la lectura, ¿no? Porque ello de repente no le va a causar conocimientos que posteriormente le van a permitir en el desarrollo intelectual. Pero sabemos que también a veces los padres en esa sobreestimulación, así sea también en el juego o también sea en las lecturas, a veces los saturamos de actividades, ¿no? Donde también le va a causar de repente estrés, le va a causar ansiedad. ¿Usted nos podría explicar de repente cuáles serían esos síntomas cuando los niños desarrollan, o cuáles son los síntomas que el niño presenta cuando causa o cuando una produce una ansiedad? ¿Nos podría explicar, por favor? Ya, claro. A ver, normalmente cuando un niño es ansioso, espera, quiere estar en movimiento constante, le cuesta de repente estar en actividades pasivas, ¿no? Como en la lectura o el estar sentado mucho tiempo, de repente como que es algo que le cuesta. De hecho, imagínense que, ¿cómo se llama? Los niños que a veces están sobreestimulados, están tan activados a querer verlo todo rápido, todas las imágenes, sonidos, cosas que llamen constantemente su atención. Por esa razón que cuando están en el aula y ven a la profesora que hace una dinámica, una actividad, verla, para ellos es como ver algo en cámara lenta, pues, o sea, les aburre, o sea, no les llama la atención, no les produce ningún tipo de conexión con esa actividad. Ahora, muchos niños tienen problemas, por ejemplo, como de movimientos continuos, algunos tienden a peñiscarse, a lastimarse. Claro que eso ya es en el caso un poco extremo, pero sí he tenido niños que, por ejemplo, están sentados, no paran de mover las piernas, no paran de mover el lápiz, están que se comen el borrador, ya están dando vuelta por aquí, por allá. Entonces, tienden a pararse constantemente en el aula, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, eso es producto también, como digo, de un tema de sobreestimulación, porque cuando uno entrevista a los padres y les pregunta cuántas horas pasa este niño en la computadora o en el celular, a veces muchos papás te dicen, yo lo dejo jugando 2 horitas, 3 horitas, ¿no? Y luego deja el celular y pasa nuevamente a la televisión, ¿no? Entonces lo tienes pues de un dispositivo a otro y el niño pues termina recontra estimulado, ¿no? Y ya pues entonces es como que también es reeducar a los padres, ¿no? Yo sé que obviamente en este momento, en nuestra actualidad, pues estamos, como dices, prácticamente obligados a estar conectados a algún tipo de dispositivo, ya por trabajo, por estudio, por X cosas, pero lo malo de esto es que los papás han olvidado, hay otro tipo de juegos u otro tipo de actividades que pueden de repente tomar en cuenta para estar con sus hijos y para estimular a los chicos. Entonces, o actividades manuales, o actividades de repente en los cuales los niños puedan de repente ejercitar ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les pregunto a los papitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué juega usted con él? Ay, bueno, a veces ya los fines de semana los saco a jugar pelota. O sea, ya no se sientan a armar el rompecabezas, ya no se sientan a armar los cubos, de repente ni siquiera pintar, ¿no? Ahora ya hay hasta aplicativos donde los chicos pintan. Entonces es como que hay ciertas actividades que hemos dejado de lado y que son muy importantes para el desarrollo emocional, para el desarrollo también intelectual de los chicos, ¿no? Y como le digo, a veces
es que a veces también los papás queremos también las cosas rápido, queremos que el niño se entretenga rápido y que no sea de repente un problema para el papá o de repente una carga más, ¿no? Durante el día, ¿no? Pero pues a veces eso le trae consecuencias al niño, más que nada en lo que es el ámbito educativo. Claro, entiendo. Algo que usted ha dicho muy importante es reeducar a los padres. Creo que esa es la tarea más difícil que en la formación de un niño, ¿verdad? Y actualmente papá y mamá trabajan. Y muchos nosotros hablamos, ¿qué será más importante? ¿La cantidad de tiempo o calidad de tiempo que le damos a nuestros niños? ¿No? Y se me surgió esa incógnita, esa pregunta, y según su experiencia laboral, según su trayectoria que ha venido trabajando con niños, en los padres, ¿qué es lo más eficaz? ¿La cantidad de tiempo o la calidad de tiempo que damos con los niños? No, es de hecho la calidad. A ver, tú puedes darle a tu hijo 1 hora diaria en el día y tenerlo a tu costado, pero si no conversas con él, no te conectas con él, no intercambias algo con él, ¿de qué sirve que estés a su lado? ¿No? Ahora, tú puedes tener 1 hora a la semana de repente con él así, dedicarte completamente, jugar, reír, qué sé yo, hacer de repente, ver, hasta puede ver, compartir una película de repente, o compartir una historieta, leer un cuento, y créeme que en esa pequeña hora, tú intercambias mucho con tu hijo, te comunicas con él, y no solamente eso, haces que él te conozca, porque de alguna u otra manera, él sabe que eres papá y mamá, pero muchas veces desconoce muchas cosas, igual tú de él, ¿no? O sea, desconoce muchas cosas de ti, tú de él, ni siquiera sabe por último, a veces hay chicos que vienen y dicen, ¿y tu papá en qué trabaja? Ay, no sé, no sé, pero sé que viene tarde. O sea, entonces, ¿cuántas cosas nos perdemos, ¿no? De comunicarle a nuestros hijos, de compartir con ellos, y a través del juego, bueno, a través del juego podemos enseñarle también tantas cosas, valores, costumbres. Entonces, eso es importante. Por eso, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la calidad, o sea, si sea 1 hora, pero bien dedicada a tu hijo, ya, puedes transmitir mucho. Entiendo, la calidad de tiempo entonces. ¿Y de qué Ujú. manera usted como psicóloga educativa hace un abordaje con estos niños que tienen estos tipos de ansiedad? ¿De qué manera aborda usted con estos niños, no? O de repente se ha logrado identificar también en su colegio, donde labora, cómo lo está No, no, abordando. sí, lo identificamos al inicio nada más de clases, porque teníamos chicos que venían todos así como desatadazos, así, todos ahí desesperados por querer agarrar y estar ahí, o sea, estar en constante actividad. Entonces, hemos trabajado inicialmente con ellos talleres las primeras semanas. Un poco también trabajamos a veces actividades de relajación, ya a veces actividades en que los chicos puedan estirarse, hacer movimiento corporal, porque muchos chicos han pasado mucho tiempo sin actividad física, en estado sedentario, entonces eso también como que no ayuda a liberar esa energía, porque de por sí caracteriza a los niños, ¿no? Entonces hemos trabajado eso, también hemos trabajado, hemos hecho, como le dije, educación con psicoeducación con los papás, a tratar de darles estrategias a ellos para que puedan también ayudarlos a los chicos a liberar esa energía, de repente a poder, de repente ayudarlos a manejar esa ansiedad en casa. Y con las maestras, obviamente también ciertas técnicas para que de repente traten de, más que nada, entender al niño, ¿ya? Porque a veces muchas maestras, cuando ven a un niño inquieto, lo primero que hacen es decir, ay, no, este es un chiquito problema, este es un niño problema, y lo etiquetan, ¿ya? Pero, en lugar de poder buscar la causa de por qué el niño es así, simplemente tratan de agarrar y de ya no prestarle mucha atención para no atrasarse de repente con los demás niños, porque obviamente ellas tienen que continuar todo ¿cómo se llama? Todo un plan de trabajo, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos con ellas, tratamos de darles alternativas, también de darles ciertas actividades con las cuales pueden trabajar con este tipo de niños, y por ahí hemos encontrado muchas mejoras.
Entonces, es ese, ¿no? El trabajo es un trabajo en conjunto, ¿no? Nosotros con los docentes también, nosotros con los padres, y de alguna manera todo esto en beneficio del niño. Entiendo, me quedo con lo último que usted ha dicho, ¿no? Es un trabajo en conjunto, padres, maestros, y ahí intervenimos nosotros los psicólogos educativos. Gracias, licenciada. Ya, nosotros, ok. Muy bien, licenciada, con esta pregunta que ha hecho mi compañera, ya estaríamos cerrando esta entrevista. Muchas gracias por habernos concedido un poco de su tiempo para poder tener esta entrevista y conocer más acerca de esta área de la psicología educativa que es tan interesante, ¿no? Sus comentarios nos ayudarán muchísimo como futuras psicólogas que seremos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chicas, de verdad. Más que nada, felicidades. Esta carrera es muy bonita, te trae muchas satisfacciones, ¿sí? Pero sí también es una carrera que amerita que uno se vaya preparando continuamente. Esa es una recomendación que les doy a todos. O sea, de por sí esta carrera necesita y requiere una preparación constante.